Vamos a saludar con nuestro primer invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Patricio Chávez. Y a él le vamos a preguntar sobre este tema también de una vez. Doctor Patricio Chávez, buenos días. Gracias por acompañarnos en Ecuador en directo. Muy buenos días, Jaime. Qué gusto nuevamente estar con ustedes a través de su audiencia tan importante para el país. Doctor Chávez, estábamos analizando esta especie de amenaza. No sé si es una amenaza, pero desde mi punto de vista yo veo como una amenaza lo que describe el periodista Carlos Vera, que quienes voten en contra del juicio político de la fiscal van a recibir consecuencias letales. Le vamos a poner en pantalla el mensaje para describírselo de la mejor manera, ¿no? Gane o pierda el juicio político, las consecuencias serán letales para quienes voten por la destitución de la fiscal Diana Salazar. Sigan nomás. ¿Qué criterio merece esto? Bueno, pero las personas que tenemos un poco de decencia y sentido común, creo que estamos claros que cualquier juicio, y más aún este juicio hacia la señora fiscal, no se trata de una retaliación política, ni mucho menos. Creo que cada día nos vamos convenciendo porque las evidencias son más claras, son más contundentes de qué es lo que está viviendo el país. Aquí no se trata de irse en contra de una persona, sino de luchar porque se haga, siempre lo digo, lo correcto y de manera correcta. ¿Cómo es posible que vivamos hoy por hoy? Yo creo que esto no se ha vivido antes. Un estado de miedo, un estado en el cual si decimos la verdad, tenemos miedo el día de mañana que nos van a allanar, nos van a crear falsos positivos, simplemente porque no estamos de acuerdo con que se viole la verdad. Hoy por hoy la situación es muy complicada. Le digo, incluso, estimado Jaime, en mi calidad de asambleísta, ser asambleísta es un acto casi suicida, porque si usted no está en la línea del poder, enseguida tiene un ejército de trolls que van a inventar situaciones que no existen, siempre en la línea de atacar lo más preciado que tiene un ser humano. ¿Y qué es? Es la dignidad, es la honra. Y esto es, vivir en un estado así es extremadamente, ya no vamos a decirlo peligroso en lo individual, sino dañino para una sociedad que no puede ser libre, que no puede decir y expresarse. Entonces, cuando tenemos periodistas, ahí sí diría de la calaña del señor Vera, que por defender ciertos privilegios puede decir cualquier, perdóneme, estupidez. Yo creo que es hora ya de que el país reinaugure la decencia, la ética. Queremos sentirnos en un país no solamente maravilloso y diverso como lo es el Ecuador, con gente buena, pero también además con gente ética, con gente que independiente de sus posiciones políticas pueda salir tranquilo, con la cara limpia el día a día y decir, independiente de lo que yo piense, yo soy acá una persona que voy a ser respetada por mi forma de pensar. Y si hay divergencias, pues está bien, vamos a ponerlas sobre el tapete, pero finalmente serán los hechos y el derecho el que diga quién tiene o no la razón, y en base a aquello someterme a vivir una vida de reglas que nos permite a vivir en paz, en comunidad. Lamentablemente lo que le está pasando al Ecuador hoy por hoy es una situación muy terrible. Ya ni siquiera me refiero a la situación económica, no me refiero a la situación de inseguridad, me refiero a que usted como ser humano, como ecuatoriano, como ciudadano, no se siente seguro de lo que el día de mañana una autoridad
vaya a decirle a usted, independiente de que usted cumpla o no con lo que establece la ley. Es una situación, es un estado total de indefensión, Jaime. Es muy preocupante. Se lo digo incluso en esta calidad de asambleísta con esta supuesta posición que tiene un legislador referente a su posición de defensa en lo que refiere pues a la inmunidad, entre comillas, que uno tiene. Es terrible. Estamos conversando con el asambleísta Patricio Chávez Zavala. Actualmente ocupa el cargo de presidente de la Comisión Especializada de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ustedes elaboraron un informe sobre el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que ha hecho el gobierno actual. ¿Cuáles son las cosas que ustedes pudieron observar dentro de esos créditos que está obteniendo el país con el Fondo Monetario Internacional? Claro, un poco como antecedentes, estimado Jaime, recuerde usted que a finales de mayo de este mes, el Pleno recibió al ministro de Economía y pues el objetivo era conocer sobre los detalles referentes al acuerdo firmado entre el Estado ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional. La información que dio el ministro fue absolutamente ociosa, vamos a decirle, e interesada en términos de que no se le contó al pueblo ecuatoriano en qué términos se había firmado este acuerdo. Es por esto que el Pleno decidió, bajo resolución, primero encargar a nuestra mesa legislativa el realizar un proceso de fiscalización de este acuerdo y también emitió una resolución, la 039, en la cual pues le obligaba al Ministerio de Finanzas a entregar esta información debidamente materializada. Eso es lo que hicimos a lo largo de 2 meses. Tomamos todas las acciones que nos permite y con los instrumentos que nos da la mesa legislativa. Y finalmente nosotros realizamos a finales de julio, creo que es el 26 de julio, entregamos un informe a consideración de la mesa que de 9 legisladores de diversas tiendas políticas, prácticamente por unanimidad lo aceptamos, es decir, 8 a favor y 1 abstención. Básicamente, las conclusiones y las recomendaciones del informe están en que, lo primero, que la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte del Estado ecuatoriano incumplió, y esto no es una cuestión de análisis, no es subjetiva, es netamente y totalmente objetiva, incumplió con la obligación contenida en los artículos 418 y 419 de la Constitución. ¿Qué dicen estos artículos o qué imponen estos artículos? La obligación del señor presidente de la República para informar de manera inmediata a la Asamblea Nacional de todos los tratados que suscriba con indicación precisa de su carácter y su contenido, por lo que el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional, que obviamente posee un carácter de tratado internacional que han querido desvirtuarlo, y la única manera de justificar este atropello a la Constitución, es decir, que no es un tratado internacional, debía ser primero, previamente aprobado por la Asamblea Nacional. Ese es el primer punto. Y antes del acuerdo tenía que haber sido aprobado por la Asamblea antes de que el gobierno se endeude. Por supuesto, tenía que ser aprobado por la Asamblea, porque es un acuerdo internacional, Jaime. Esto no hay que dejarlo de menos.
No nos olvidemos que el Fondo Monetario Internacional está suscrita a las Naciones Unidas y en este sentido cumple con todos y cada uno de los requisitos que demanda un tratado internacional. Yo pongo un poco la inversa. ¿Qué pasaría si el día de mañana Ecuador no cumple con las obligaciones y los compromisos que ha firmado con el Fondo Monetario Internacional? ¿A quién va a recurrir el Fondo Monetario Internacional? Este no es un acuerdo entre amigos en el cual si el día de mañana una de las partes dice, mira, yo ya no estoy de acuerdo, no quiero cumplir con lo que me he comprometido, pues simplemente se acabó ahí porque son un par de amigos. No, ellos van a cumplir a las instancias pertinentes, en este caso, obviamente, Doctor, a las... Sí. en este acuerdo, ¿hay imposiciones de parte del Fondo Monetario Internacional con la política económica del Ecuador? Por supuesto, y eso es lo que nosotros hemos denunciado en nuestro análisis de fiscalización. Por ejemplo, mire, el gobierno ecuatoriano aquí incumplió con lo determinado en el artículo el 290, numeral 2 y el numeral 3 de la Constitución relacionado con las condiciones que se deben dar para un endeudamiento público. La Constitución de la República del Ecuador impone de manera muy clara este requisito. ¿Y qué dice? Este requisito dice que la deuda pública que se contraiga, primero, no debe afectar a la soberanía, a los derechos, al buen vivir, a la preservación de la naturaleza. Es decir, que, y además, lo más importante, que cualquier deuda que se obtenga, esta debe estar destinada única y exclusivamente a programas y a proyectos de inversión en infraestructura para el país y que además tengan capacidad financiera de pago. No obstante, en este acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, en el punto 6 del acuerdo de esta Carta Internacional con el Fondo Monetario, el Ecuador se obliga a consultar su política económica antes de tomar cualquier decisión. ¿Qué significa esto en palabras cristianas? Es que el Ecuador tiene que consultarle y tener la aprobación del Fondo Monetario Internacional y cumplir con ciertos condicionamientos que lo ha puesto el fondo para seguir recibiendo el dinero. No se olvide que en esta vez recibimos, entre comillas, 4.000 millones de dólares, de los cuales ya el país dispuso de 1.000 millones. En noviembre tienen que recibirse 500 millones más y hasta el año 2028 vamos a recibir los 2.500 pertinentes. Esto siempre y cuando se cumplan con ciertos parámetros que ha impuesto el Fondo Monetario. De estos ya los podemos ver con los primeros 1.000 millones que fueron el alza del IVA, los 3 puntos, el subsidio a los combustibles, y se vienen muchas cosas más que están allí escritas. O sea, si se incumple ese acuerdo, no va a desembolsar los otros recursos pendientes del Fondo Monetario Internacional. Por eso es que va prorrogado. Así es, si se van cumpliendo con los condicionamientos. Es decir, nosotros hemos perdido en esta palabra muy simple nuestra soberanía económica que debe tener cada estado. Y ojo, que esta es la primera vez que sucede, porque ni en los nefastos gobiernos del señor Lasso, del señor Moreno, se había puesto tal imposición, ni siquiera en aquellas épocas. En otras palabras, el gobierno ecuatoriano ha incumplido en lo que establece las condiciones para dentro de la Constitución en lo que se refiere a lo que nosotros debemos cumplir para endeudarnos o no con una organización internacional. Esto es gravísimo, y lo más grave es que ellos siguen insistiendo cuando nosotros realizamos estas comparecencias de las autoridades. La ministra de Trabajo
reiteró que ellos iban a insistir con otros canales, manejando ciertos, vamos a decir, eufemismos sobre el tema laboral y lo que ya en consulta, que costó innecesariamente los 60 millones que costó, van a insistir en el tema de la flexibilidad laboral para los ecuatorianos, cuando ya nosotros y el pueblo se pronunció que definitivamente no quiere y no acepta esta flexibilidad laboral. Este es otro de los posicionamientos que se van a venir. Eso está dentro del acuerdo. Así es. Ya se subió el IVA del 12 al 15%. Se subió o se está subiendo el precio de la gasolina eco y extra. ¿Qué otras políticas más que ustedes han revisado se encuentran dentro de ese acuerdo? Es un acuerdo fuerte. No quisiera... ¿No puede anunciarnos lo que está dentro de ese acuerdo? Bueno, en lo básico son condiciones justamente que no van primero. Como lo he dicho mi querido Jaime, cualquier endeudamiento bajo la Constitución debe estar dirigido a promoción económica, social, dentro de proyectos determinados, y prácticamente está clarísimo dentro de este acuerdo que está dirigido a pagar la misma deuda de la deuda. Esto es alarmante y es por el cual viene el segundo punto, que nosotros dentro de nuestro informe concluimos que la deuda es ilegítima, justamente porque no cumple con lo que determina la Constitución. Mire, el cobro que realiza el Fondo Monetario, además, hay algo muy importante. El señor ministro en su momento dijo, pero es una tasa baja en comparación a otras tasas que el gobierno o otros gobiernos realizaron, por ejemplo, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, cuando se adquirió crédito chino, que yo le decía, ok, ¿cuáles son? ¿Usted recuerda cuáles son las tasas con el crédito chino? Sí, variaban desde el 3% al 7.5%, pero eran créditos determinados para la viabilización de proyectos específicos, hidroeléctricas, carreteras, proyectos de riego, etcétera, etcétera. Acá en este caso simplemente te dicen es el 5%, pero además la parte que está en la letra chiquita de esos contratos perversos dice que este cobro también tiene las famosas sobretasas y los recargos. ¿Qué son estos? Son un porcentaje extra a este 5%, el cual por nuestra condición de un país con situaciones económicas de no crecimiento, etcétera, etcétera, de ser un país de riesgo, ellos les suben y esas tasas no están definidas, sino que fluctúan y que van entre el 1% hasta el 3%, es decir, nuestro préstamo real, el que vamos a pagar al Fondo Monetario Internacional, estará alrededor del 8%. Esto por supuesto, es inapropiado, es injustificado, porque en medio de esta recesión mundial, de la situación que tiene el país después de un país de pospandemia, que está claramente determinado que nuestro crecimiento no superará el 1%, por los mismos organismos internacionales estaremos alrededor del 0.8%, le ponen al Ecuador hoy por hoy como el quinto país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Ya no somos uno de los primeros países más inseguros de Latinoamérica, sino también, por supuesto, somos el país, el quinto más endeudado con el Fondo Monetario Internacional, y es por ello que este organismo aplica condiciones, yo diría por ser lo más sutil, abusivas para la concesión de este préstamos, cargándonos por supuesto con estas sobretasas. El Ecuador, fíjese, en este momento prácticamente tendrá un porcentaje
si no me equivoco, sobre el 42% en sobrecargas y en sobretasas, que iba a ser prácticamente uno de los países más afectados después de, en el mundo está en este parámetro, está Argentina, está Egipto, y el mismo ministro de Finanzas lo aceptó. Una vez que le preguntamos, ya con documentos, después de todas las comparecencias, de que la tasa no era el 5%, era el 8% de interés. Es decir, estamos pagando una tasa alta para cubrir solamente deuda sobre deuda. En otras palabras, mi querido Jaime, es cuando usted se endeuda con una tarjeta de crédito por $100 y el día de mañana tiene que pagar 120 y no tiene, y la tarjeta gentilmente le dice, mire, yo le voy a prestar los 120 más el interés, y finalmente usted acaba debiendo a la tarjeta no $100, queda debiendo $1,000, de los cuales usted necesitaba esos $100 para cubrir, qué sé yo, el pan, la leche de sus hijos, la pensión del colegio, etcétera, etcétera. Y finalmente se endeuda no para pagar eso, que es lo esencial, que es lo que usted necesita para salir avante, sino sale pagando usted intereses sobre los intereses. Y eso es lo que hace en resultado que en 2017, recuerde usted, la deuda general, la deuda que tenía el Ecuador con el mundo no sobrepasaba el 40% del PIB. Es decir, nosotros en menos de 7 años de gobiernos neoliberales hemos superado esos 40,000 millones sobre los 82,000 millones, sobre los 83,000 millones. Es decir, hemos duplicado en 7 años nuestra deuda externa, y además con el Fondo Monetario Internacional, que en el 2017 teníamos cero deuda, hoy tenemos con este último préstamo casi 12,000 millones de dólares, de los cuales no vemos en lo absoluto una sola proyecto de infraestructura en el cual podamos justificar en qué se ha gastado el dinero. Es decir, simplemente hemos gastado, y cuando también esta mesa de fiscalización realizó una investigación, ok, ¿qué se hizo con ese dinero? Mire, finalmente la salida y la explicación de qué se hizo con el dinero está en dos cosas. Es el escape del dinero que le pone al país, en uno de los países que más saca dinero de su economía, y el otro el lavado del dinero. Es decir, no hay una sola obra que diga, mire, en estos 7 años hemos, por último, dado mantenimiento a las obras que se realizaron en el anterior gobierno de la Revolución Ciudadana, escuelas, colegios, vías hidroeléctricas, etcétera, etcétera. La situación es muy preocupante, y por responsabilidad de país, nuestra mesa legislativa tuvo que dar sus recomendaciones y sus conclusiones. Doctor Patricio Chávez, saludos, le brinda Gustavo Jiménez en esta mañana. ¿Cuáles son los mecanismos constitucionales que la Asamblea debe presentar para impugnar esto, y los tiempos también, porque ya estamos por terminar este año, ¿no? Sí, bueno, nosotros como mesa legislativa, como yo le dije, que hay una diversidad de partidos y movimientos políticos que la conforman, no hay una mayoría allí. Nosotros aprobamos prácticamente por unanimidad ese informe. Este informe ya fue el mismo día, fue entregado al señor presidente de la Asamblea. El presidente debe poner en conocimiento del Pleno. El Pleno debe aprobar o no aprobar este informe. De allí, pues, las recomendaciones tienen que pasar en función de estas, ya sea pues al CAL, a la Comisión de Fiscalización, en el caso de la recomendación de juicio político, en el caso de la recomendación de declarar la ilegalidad de este acuerdo, y pues prácticamente estará ya en manos de el Pleno para que se decida si estas recomendaciones van o no van. Es solo que el señor presidente de la Asamblea lo ponga en agenda, no es otra cosa.
¿Y esto involucra un acercamiento o un pedido directo a la Corte Constitucional? Por supuesto, porque nosotros dentro de nuestro análisis técnico-jurídico estamos basándonos en lo que manda la Constitución. Y la Constitución tendrá que decir si es pertinente o no es pertinente. Hay que ser muy claros ahí. No es la Asamblea la que va a determinar que se pague o no se pague un préstamo. Siempre eso obviamente es una responsabilidad específica del Ejecutivo. Pero nosotros cumplimos como Asamblea Nacional en nuestro rol de fiscalización en dejarle saber que al Ejecutivo lo que está cumpliendo, lo que está incumpliendo dentro de lo que la ley permite. Y eso es lo que hemos hecho. ¿No es pertinente quizás que el legislativo pida un diálogo con el Fondo Monetario Internacional o con los delegados del Fondo Monetario Internacional para conocer los verdaderos argumentos por los que exige al país estas condiciones? No es pertinente, no somos nosotros la institución que tiene que hablar directamente con el Fondo Monetario, obviamente es el Ejecutivo, pero no vamos a permitirle al Ejecutivo que incumpla con la ley. No podemos, aquí el hecho no es, ojo, no es que estemos en contra del endeudamiento. Por supuesto hay que endeudarse para sacar adelante un país, pero con responsabilidad y cumpliendo lo que dice la ley. Yo no me puedo en este momento endeudar simplemente para saciar las intranquilidades de los acreedores internacionales. Y de esa manera, pues ellos sí van entonces una vez. A ellos no les importa si el país tiene para educación, para salud, para infraestructura, para cumplir con las personas que no tienen para hacerse una diálisis. Al Fondo Monetario le tiene eso en lo absoluto sin cuidado. A ellos lo único que les importa, y de hecho, parece que tuvimos algún inconveniente con la señal. Efectivamente, tuvimos un inconveniente con la señal de nuestro invitado, que es el doctor Patricio Chávez, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Esperemos que podamos retomar la señal de él, porque siempre es importante conocer detalles sobre esto que en sí el país necesita una respuesta, porque se ha hablado mucho del endeudamiento, especialmente en estos dos últimos gobiernos, donde el dinero que se ha recibido ha servido para pagar deuda. O sea, no ha sido un dinero que se ha recibido para cubrir las necesidades básicas e importantes para este país. Ya tenemos la señal nuevamente, doctor, se cayó por un momento su señal. Pero decía que estos préstamos en los dos últimos gobiernos y especialmente en este, se han recibido para pagar deuda vieja, deuda anterior, ¿verdad? Y poniendo en peligro las necesidades básicas, como por ejemplo el de la salud. ¿Quién no sabe que en el país no hay inversión en salud? Mire, nosotros ya recibimos 1.000 millones. Una pregunta muy simple, ¿esos 1.000 millones quién los va a pagar? ¿El gobierno de turno o el pueblo ecuatoriano? Por supuesto lo va a pagar el pueblo ecuatoriano. Nosotros, como representantes del pueblo ecuatoriano, hicimos la primera pregunta y la más simple. Señor, ¿en qué utilizó, señor ministro, en qué utilizó usted los primeros 1.000 millones de dólares? No habían respuestas concretas. Después de un análisis que está acá puesto por el Fondo Monetario Internacional, por el Ministerio, perdón, de Finanzas, nos dicen, mire, con esto le digo todo. 1.000 millones, prepago, operación de liquidez 800 millones. Es decir, nosotros habíamos realizado un préstamo express de un mes con la CAF de 800 millones que teníamos que pagarlo en el transcurso de un mes. Es decir, recibimos esos 1.000 millones y de ahí sacamos 800 millones de dólares y pagamos en ese préstamo express a la CAF. Ok, nosotros preguntamos, ¿y en qué utilizó usted esos 800 millones que inicialmente recibió de la CAF?
después de que se dieron muchas vueltas, nos indicaron, y dice acá, mire, 235.1 millones en programas y proyectos del PAI asignados. El PAI es el presupuesto anual de inversiones que tiene el país, el gobierno. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos proyectos? Proyectos anuales de inversión. ¿Cuáles son? Están dentro del programa. Lea en generalidad. No, yo quiero saber en qué gastó este dinero que yo como pueblo ecuatoriano el día de mañana tengo la obligación de devolver. Luego me dicen, y esto es lo preocupante, y aquí es donde se cae esta teoría del caso, que ellos dicen que recibimos 1.000 millones para promoción, para inversión, para desarrollo, para mejoramiento del país. Y esto no es verdad. Acá dice programa de preservación de capital, 450 millones. En palabras cristianas, esto es simple amortización de la deuda. Escoger este dinero, mandarlo al extranjero para que nuestros acreedores se sientan tranquilos de que los compromisos económicos que se ha determinado con ellos estén totalmente respaldados. Y luego dice, por asignar nuevamente en el programa anual de inversiones, 114.9 millones, de estos 800 millones en específico. Es decir, ellos no tienen esta capacidad de decir, mire, de estos 1.000 millones que hemos recibido, hemos dado 5 millones para diálisis, hemos puesto 20 millones para carreteras, hemos puesto 100 millones para educación, porque eso exige, manda la Constitución, es que el dinero que se recibe no puede ser simplemente utilizado en gasto corriente. Y además dice, por asignar, miren una tabla, es una tabla que yo no me la inventé, ¿ya? Entonces acá dice, por asignar 200 millones. Es decir, esta es la información por lo menos que recibió nuestra mesa legislativa en algo tan serio. Es decir, ellos se vanaglorean de que tienen dinero, de que veo ahí ciertos medios de comunicación, ciertos defensores. No estamos en contra del Fondo Monetario Internacional. Estamos en que cualquier dinero que reciba el país con la obligación, pues, el compromiso que tendrá el pueblo ecuatoriano el día de mañana de honrar sus compromisos, sean utilizados de manera adecuada, correcta, por y para el desarrollo económico y social del país. Y ese es el trabajo de las comisiones de fiscalización de la Asamblea, precisamente cuidar de que el dinero de los ecuatorianos esté bien invertido y sea proyectado como dice nuestra Constitución específicamente. Permítame llevarlo a otra pregunta, precisamente en este aspecto, porque eso es lo que no le gusta a este gobierno, que se metan en los acuerdos y en los negociados que ellos tienen para manejar los fondos del país. Pero el día de ayer, y me pareció una muy buena y oportuna respuesta por parte de la Corte Constitucional, le dio la razón a la Asamblea sobre la impugnación que tiene que ver de la ley de lavado de activos, donde el presidente se habría demorado en contestar, vaya a saber por qué se demoró, pero resulta que ayer la Corte le dio la razón a la Asamblea de que no procede el veto del presidente porque lo entregó tardío. Y entiendo que esto tiene que ver básicamente con la famosa terna de la famosa designación del director de la UAFE, que ahora, de acuerdo a esta impugnación acogida por la Corte Constitucional, ya no va a ser decisión exclusivamente del presidente, sino que la Asamblea va a tener la oportunidad de una terna de la presidencia escoger el director de la UAFE. Sí, mire, definitivamente estamos viviendo una locura. Si no se hace o no se actúa en la línea de lo que le conviene, en la línea política, de lo que le conviene al gobierno de turno, entonces utilizan todos los epítetos, estamos en contra, no permitimos el desarrollo. Recuerde usted que esta asamblea, en un acuerdo de gobernabilidad, prácticamente por unanimidad, se han aprobado más de 27 leyes. Y estas 27 leyes han sido justamente dirigidas a darle los instrumentos
que demanda el gobierno de turno para poder justamente solucionar los problemas contingentes que vive el país. Y no ha pasado nada. Las leyes de seguridad, las leyes laborales, etcétera, etcétera. No ha pasado nada. Por el contrario, vemos que simplemente estamos recrudeciendo los problemas que estamos viviendo el día a día en el entorno de la seguridad, en el entorno de la educación, en el entorno del trabajo. Y simplemente se siguen inventando el gobierno de turno que el problema es que todavía no hay las leyes suficientes. Ya se hizo una consulta popular, ya se ha aprobado todo lo que ellos requerían en cuanto a seguridad, pero no pasa nada. Esto nos demuestra que no es solamente el tener ley, sino es tener una convicción, un liderazgo para que incluso antes de que se hayan aprobado tales o cuales leyes, simplemente se aplique con convicción de patria. Y eso es lo que no está sucediendo. El tema de lo que usted refiere, obviamente, es una consecuencia de lo que pasa no solamente con lo que comenta usted, sino con todos y cada uno de los aspectos que nos tienen sumidos igual o peor en las situaciones que vive el país en materia económica, seguridad, social. Y en ese sentido, y con esto le doy paso a Jaime de la Cruz, el director de Ecuador en Directo, asambleísta, ¿usted considera que existe intromisión quizás por parte de estos organismos internacionales en la política interna del país que podría afectar inclusive o podría atropellar nuestras leyes internas como la Constitución? Pero por supuesto, o sea, es el gobierno, es el ejecutivo quien primero determina la política económica para defender, la política internacional, perdón, para defender su soberanía. En este mismo acuerdo está claramente, como yo lo dije al principio de esta entrevista, en el punto 6, donde nosotros nos aceptamos el pedir permiso al Fondo Monetario Internacional para realizar cualquier acción de tipo económico-social. Esto nunca se había visto, como le dije a usted, ni siquiera en los nefastos gobiernos del señor Moreno, del señor Lasso. Hoy por hoy el Fondo Monetario es el Ministerio de Economía que nos dice, les apruebo, no les apruebo. Si esto hacen, si esto no hacen, entonces les doy o no les doy dinero. Es decir, hemos perdido esa soberanía. Y por supuesto, son estos actores los que hoy por hoy están determinando no solamente sobre la política económica del país, sino en todos y cada uno de los aspectos que son importantes de seguridad, en el ámbito social, en el ámbito político. Esto es algo que personalmente yo no lo había visto ni siquiera en los nefastos gobiernos anteriores. Doctor Chávez, me gustaría ya en la parte final tocar otros temas. Por lo menos un tema, el tema de la seguridad. El presidente de la República sigue diciéndonos que baja cada día la inseguridad en el país. En realidad, todo lo que está haciendo el gobierno con el famoso Plan Fénix, que no sabemos si existe o no, se refleja en el país que ha bajado el índice de inseguridad. Habla del 17% ahora. Mire, todos sabemos que eso no es verdad. No es verdad. Hay parámetros, dentro del manejo incluso político, pueden también a veces los políticos utilizan las percepciones y en función de eso pues llegamos al punto de que al ecuatoriano le dicen ya todo está bien, ya no pasa nada, ya mejoró la seguridad, ya mejoró la economía, sigues ganando el mismo sueldo, sales a la esquina y te asaltan, pero el gobierno te sigue mintiendo y dicen, mira, ok, eso te pasó a ti, pero en mis estadísticas en el barrio de al lado ya todo está bien, hasta que tú no te vayas al barrio de al lado y preguntes, oye, me dicen que todo está bien, y no es verdad. Es decir, mire, realmente la situación del país es caótica, el estrés que vivimos los ciudadanos, la inseguridad que vivimos, y yo vivo en la capital,
nosotros ya estamos viendo acciones de inseguridad que antes simplemente éramos meros espectadores y que sucedían en provincias cercanas a Pichincha. Es decir, ya la delincuencia, la inseguridad está a la puerta de tu casa. Y eso es lo que seguimos viviendo. Se ha incrementado la inseguridad, no hay políticas claras. Sin embargo, ya entrando en la vorágine de una campaña electoral, nos quieren hacer creer que todo está prácticamente en buen camino. Es lo único que pueden decir, porque usted ve y lee las noticias el día a día que simplemente se incrementa la inseguridad y los casos que antes estaban lejanos a su puerta de casa, hoy por hoy están absolutamente ya sucediendo con el vecino. Y esto es lo que está sucediendo. Y lo peor es que seguimos impávidos o creyentes o esperanzados que en realidad eso no nos va a llegar a nosotros. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. A ustedes siempre muchas gracias. Es un placer estar en su medio de comunicación. El doctor Patricio Chávez, asambleísta de la Revolución Ciudadana, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.